me alací el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Gabon da ongietorriak 107 bostera. Ongietorriak Irola Irratira, Bilboko irrati libre bakarra. Buenas noches, queridas oyentes, y bienvenidas a la 107.5 de la FM. Bienvenidas a Irola Irratia, la única radio libre y autogestionada de Bilbo. Y bienvenidas también a vuestro programa de pensamiento crítico y escepticismo favorito. Bienvenidas a La Zona Crítica. Quizá no sea cierto eso de que madre no hay más que una, porque hay gente que tiene dos. Pero sí que es cierto algo que siempre me ha dicho la mía. Raza no hay más que una, la humana. Mi madre no es antropóloga, ni genetista, ni ha estudiado los flujos migratorios de los Homo sapiens a lo largo del globo terráqueo. Ni falta que le ha hecho para llegar a una conclusión cuerda, simple y llena de ese sentido común tan propio de ella. He tenido la gran suerte de haber sido educada en ese valor. En cambio, no he tenido la gran suerte de haber sido buena en los estudios, así que nunca he sabido argumentar correctamente esto que para mí siempre ha sido simplemente un hecho. En cambio, tenemos la gran suerte de tener al otro lado del teléfono y del Atlántico a Gabriel Andrade, que es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Humanas en la Universidad de Zulia y profesor de Filosofía y Sociología en la misma ciudad, además de autor de diversos títulos como El posmodernismo vaya timo o este del que venimos a hablar hoy aquí, Las razas humanas vaya timo. Bienvenido a la Zona Crítica, Gabriel. Hola, Ana, gracias por la llamada. Bueno, estoy, como bien te decía antes, off the record, esta es la primera llamada internacional de la Zona Crítica y estoy así como un poco nerviosa y todo. Bueno, no te preocupes. Yo honorado de ser el primer invitado internacional en tu programa. Vamos allá con este tema de las razas que es cuanto menos complejo y vamos a empezar un poco por el principio. Porque bueno, la ciencia para poder estudiar los elementos de la naturaleza necesita clasificarlos, pero esto se tiene que hacer correctamente, porque cuando lo que se pretende clasificar es muy complejo, la clasificación no puede ser demasiado simple. En la historia nos encontramos con algunas clasificaciones muy divertidas, como la de agrupar a los murciélagos con las aves, porque, bueno, vuelan. ¿Y en qué momento se comienza la clasificación de las mal llamadas razas humanas y en qué medida podría parecerse a esto que decíamos de los murciélagos? Bueno, los historiadores suelen decir que esto realmente empieza en el periodo histórico que se llama la Ilustración, que es más o menos en el siglo XVIII. De la Ilustración es oriundo Linneo, que fue, digamos, el primer taxonomista de la ciencia occidental, que él procuró pues organizar todos los seres vivos en torno a un sistema clasificatorio que más o menos a grandes rasgos es el que se sigue hoy, que es el sistema binomial.
Y claro, pues Linneo eventualmente llegó a la conclusión de que si es posible aglutinar a todos los seres vivos en distintos rangos, en distintos niveles, que como te digo, es básicamente el mismo que utilizamos hoy, pues eso también tendría que aplicar al seno de la especie humana. Y claro, una gran actividad intelectual consiste en la clasificación, porque para poder conocer el mundo hay que clasificar las cosas en distintos renglones. De hecho, de eso trató el proyecto de la enciclopedia, que también es oriundo del siglo XVIII. O sea, la enciclopedia básicamente es un intento de organizar todo lo que se puede conocer en distintos departamentos con un sistema clasificatorio. Y eventualmente esto también pues condujo al tema de las razas humanas, es decir, en el interior de la especie humana habría distintos subgrupos, y entonces pues basándose en algunas características físicas muy superficiales, esos primeros taxonomistas procuraron dividir a la especie humana en distintos grupos. Entonces yo diría que esto más o menos se remonta al siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Porque ¿cuál sería la definición de raza humana y qué es una etnia? Bueno, raza humana, raza es, digamos, el nivel taxonómico que está por debajo de la especie. Entonces eso no solamente aplica a la especie humana, también puede aplicar a cualquier otra especie. Uno puede hablar, por ejemplo, de razas de perros, que son distintas subespecies que están por debajo de la especie perro. Raza humana, digamos que es una subespecie o un conjunto de individuos que pertenecen a un grupo que están por debajo del renglón de la especie y que se caracterizan por tener una serie de características fisiológicas en común. Una etnia se refiere más bien a atributos culturales, es decir, podemos subdividir al grupo, a la especie humana, en distintos grupos en función de algunos de sus rasgos culturales. Es cierto que a veces esos rasgos culturales coinciden con los rasgos biológicos. Entonces, por ejemplo, si yo fuese a hacer una división de los distintos grupos humanos en función de sus atributos, aquellos que comparten algunos rasgos biológicos también comparten algunos rasgos culturales, pero no siempre coinciden. Entonces, etnia se refiere más bien a una clasificación cultural, mientras que raza se refiere más bien a una clasificación biológica. Y no siempre coinciden porque puede haber algunos individuos que sean similares entre sí biológicamente, pero no culturalmente, y a la inversa. Entonces, claro, digamos que la frontera entre raza y etnia no es claramente delimitada, y eso muchas veces ha dado pie a confusión. Si algunos grupos pueden ser considerados razas, si algunos otros grupos pueden ser considerados etnias, y bueno, ¿cuál es la relación entre esos dos conceptos? Por mucho que a Xavier Arzallus le joda, el RH no te determina como vasco, pero sí que en la etnia vasca se encuentra este grupo sanguíneo en más ocasiones, es decir, el que algunos rasgos genéticos estén presentes con mayor frecuencia en las etnias no es determinante para considerarlas como tal, ni tampoco para considerar a una población una raza. Lo que pasa es que es un problema complejo, porque por ejemplo, este ejemplo que tú pones del RH negativo, el RH negativo en la población vasca, es cierto que la proporción es más alta que en otras poblaciones, pero eso no es garantía de que los vascos sean un grupo biológicamente homogéneo, porque aun si la proporción de RH negativo es mayor en otros pueblos del mundo, siguen siendo minoritarios dentro del propio pueblo. Pero además hay otro problema, que es que la selección de rasgos para dividir a la humanidad en distintas razas es arbitraria. ¿Por qué concentrarse en el factor RH y no concentrarse en muchos otros factores que si los tomásemos tendríamos que trazar las líneas divisorias entre la humanidad de muy distinta manera? Entonces, una de las grandes críticas que hay al concepto de raza es que la selección de rasgos es arbitraria. Ciertamente, si yo me concentro en el color de piel, por ejemplo, bueno, yo podría dividir a la humanidad en 5 grandes grupos, ¿no? La raza negra, la raza amarilla, los pieles rojas, etcétera. Pero el color de piel es un rasgo superficial, porque yo también podría dividir a la especie humana en función del tamaño del pie, o de si tiene el lóbulo de la oreja adherido o no, y así de muchas otras cosas. Entonces, no siempre esos rasgos coinciden. Las líneas divisorias entre distintos grupos coinciden nítidamente en todos los rasgos. Va a depender mucho de cuál rasgo escojamos para trazar las líneas divisorias de la humanidad en función de raza. Y, como te digo, la gran crítica a ese concepto es que siempre va a ser una selección arbitraria, porque ¿por qué seleccionar el factor RH y no seleccionar otro factor con el cual los vascos no tendrían una proporción mayor o menor que otro? E incluso
si nosotros escogiéramos otros rasgos, podría ser, no, esto lo digo de forma un poco más aventurada, pero podría darle el resultado de que los vascos tuvieran una relación biológica, por ejemplo, con los bantú de África, dependiendo de cuál rasgo se escoja. Entonces, siempre va a depender de cuál rasgo se escoja, y esa selección va a ser arbitraria. Entonces, ese es uno de los grandes críticas que hay al concepto de raza en la especie humana. Volvamos un poquito hacia atrás, pero no mucho, porque el racismo es algo de origen muy reciente. Hasta que no surgió el racismo, hasta entonces, no se podía decir que las poblaciones humanas que tenían contacto con personas de aspecto diferente, pues bueno, estas no le daban mayor relevancia que la que le podríamos dar hoy en día nosotros al peso de una persona, por poner un ejemplo. ¿En qué momento surgen estos sentimientos de superioridad y desprecio por otras poblaciones? ¿Cuándo nace el racismo como tal? Sí, bueno, sobre esto hay una disputa, porque algunos autores dicen que ya desde la antigüedad, hablando de Grecia, Roma, Egipto, ya desde las antiguas civilizaciones había una fuerte conciencia de las diferencias biológicas entre distintas poblaciones humanas, y que ya desde muy temprano, pues eso era socialmente significativo. Pero la mayor parte de los historiadores no están de acuerdo con esa tesis. Ciertamente los romanos podrían haber destacado el color en particular de alguien en el seno de la población, pero como tú bien dices, habría sido algo similar a hoy señalar cuán gordo o cuán delgado es una persona. O sea, nosotros podemos señalar esa característica, pero no es que va a haber una división social en torno a esa característica. Realmente, es cuando en realidad el racismo ya empieza a formarse como un discurso de separación de la especie en distintos grupos discretos, son de sus características biológicas, y se empiezan a pregonar relaciones de superioridad entre unos y otros, es más o menos a partir del siglo XVI, con la llamada era de exploración y los viajes transatlánticos. Tienes que tener en cuenta de que antes de que Cristóbal Colón, que en buena medida es quien inaugura este periodo histórico, antes de la época de Colón, pues los contactos humanos eran entre grupos relativamente vecinos. O sea, los vascos, bueno, estaban en contacto con los aragoneses con los castellanos con los andaluces con los moros con los negros de África subsahariana. Entonces, a lo largo de todos esos contactos, digamos que hay una actividad, y no era tan común para alguien ver a una persona con un aspecto físico bastante distinto al que hubiese en la población. Pero con los viajes transatlánticos eso empieza a cambiar, es decir, se empieza a concebir unas diferencias mucho más marcadas entre unas poblaciones y otras. Entonces, esos cambios tan bruscos que se empiezan a apreciar en las distintas poblaciones, pues eso lleva a la idea de que la humanidad está segmentada en distintos grupos. Este es un primer aspecto que explica cómo fue que empezó a surgir este concepto de razas a partir más o menos de la época de exploración del siglo XVI. El otro tiene que ver con la esclavitud. En Roma, en Grecia, en Egipto había esclavos, pero no era una esclavitud racial. O sea, el color de piel de los amos pues no era una guía para distinguirse el color de piel de los esclavos. El color de piel no era la guía para distinguir quién era un amo y quién era un esclavo en la edad antigua, en las civilizaciones antiguas. En cambio, eso empieza a cambiar con la civilización, en la edad moderna, con estos viajes de exploración y el colonialismo que más o menos empieza en el siglo XVI, cuando los reyes de España, Portugal y otros países viajan a América a explorar otros territorios y traen consigo población africana para someterla a la esclavitud. También a partir de ese momento empieza a surgir la idea de que todos los seres humanos son iguales ante Dios. Entonces, ¿cómo se podría justificar esclavizar a otra persona si esa otra persona tiene los mismos derechos que nosotros? Claro. Entonces se empezó a inventar esta idea de que, bueno, quizás esos otros realmente no son seres humanos, sino que son subhumanos. Y en ese sentido, pues no tienen los mismos derechos que nosotros. Y empieza entonces a surgir el discurso racista como un intento de justificación de la esclavitud. Muy importante tener presente aquí que el racismo como actitud surge, bueno, quitar la esclavitud. Y esto es algo que los historiadores marxistas han dicho desde hace mucho tiempo, que es la idea de que los conceptos que surgen en distintas disciplinas científicas o los conceptos que surgen en la sociedad muchas veces reflejan las condiciones de opresión mediadas por intereses económicos.
Y con el caso, a pesar de que esa tesis marxista no se puede aplicar a todo, porque hay casos que definitivamente no son así, en el caso de la esclavitud sí se aplica bastante bien. Es decir, las condiciones económicas que propiciaron el auge de la esclavitud eventualmente hicieron que surgieran estos discursos racistas como argumento para poder defender la esclavitud. Porque claro, si continuamente la religión y los filósofos están diciendo que todos los hombres son creados iguales y que todos tenemos los mismos derechos, ¿cómo entonces puede justificar la esclavitud? Bueno, un recurso que se acudió era diciendo que estos esclavos son biológicamente inferiores a... Entonces, a partir de ese momento, la esclavitud sí estuvo racialmente distribuida, que no la estaba en las antiguas civilizaciones. Y a partir de esa idea, pues empieza a surgir todos estos conceptos de que la humanidad puede estar dividida en distintos grupos que están más o menos bien delimitados en función de rasgos biológicos, y que unos grupos son superiores a otros, y que en función de eso pues hay algunos grupos que su condición biológica los hace amos naturales y otros grupos que su condición biológica los hace esclavos naturales. En realidad, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde empieza y termina una raza? Es decir, ¿y cuántas razas hay? Y sobre todo, cuando estas se juntan, ¿qué salen subrazas? Es decir, una persona que defiende que existen las razas humanas tiene que responder a un montón de preguntas cuya respuesta empieza a volverse cada vez más y más vaga. ¿Qué pasa con todo esto? Claro, ese es otro argumento en contra de la utilidad del concepto de razas humanas, que no hay una línea divisoria entre una raza y otra. Si tú viajases desde el País Vasco hasta, supongamos, el Senegal, pues al montarte en el avión tú verías a gente muy blanca, y al descender en Senegal pues verías a gente muy negra, y entonces claro, ahí es muy fácil decir, bueno, obviamente hay al menos dos tipos de poblaciones en el mundo, los blancos y los negros. Pero en vez de tú montarte en el avión, tú vas a hacer por la península ibérica, y del País Vasco entras en Castilla, y de Castilla fuese a Andalucía, y de Andalucía fuese a Marruecos, y de Marruecos eventualmente llegas hasta el Senegal. No hay un punto específico en que tú puedas decir, bueno, una línea divisoria que divida a los blancos de los negros. No, el color de piel de las poblaciones se va oscureciendo un poco a medida que tú vas descendiendo hacia el sur. Y ese pues es otro argumento para señalar que el concepto de raza es bastante problemático, porque el concepto de raza supone que hay una división clara entre grupos discretos. O sea, alguien o pertenece a una raza o pertenece a otra. Eso es lo que el concepto de raza implica. Si no, no sería un concepto útil. Pero eso no es lo que la realidad indica. La realidad indica que con cualquier rasgo, o con casi todos los rasgos, incluido el rasgo que generalmente se utiliza más para dividir a las razas humanas, que es el color de piel, hay una gradualidad. Y entonces, al no poder establecer bien dónde empieza una raza y dónde termina otro, pues eso hace que sea un concepto inútil. Eso no quiere decir que no haya diferencias biológicas entre los seres humanos, por supuesto que sí. Y es cierto, para volver al caso que tú me planteabas al principio, que hay poblaciones que tienen una mayor incidencia de rasgos que otras. Es cierto que los vascos tienen el factor RH negativo más con mayor proporción que otras poblaciones. Pero al comparar distintas poblaciones entre sí, no es tan fácil señalar cuándo empieza una población y cuándo termina otra. Y claro, los científicos llaman eso clines, es decir, que ya hay un axioma que se utiliza mucho en estas acciones, que es que no hay razas, sino lo que hay son clines, es decir, hay graduaciones de un rasgo a lo largo de un continuo de poblaciones, pero que es imposible precisar cuándo empieza uno y cuándo empieza otro. You know, hard time. Seem like these here to stay. Hard time. Oh boy, don't you know it's worth me. I ain't got no shoes on my feet. You know my clothes is very thin. I
I ain't got no shoes on my feet. You know my clothes I'm wearing is very thin. But don't get a job pretty soon. I don't know what I'm going to do. Es curioso porque, claro, lo que decíamos, ¿no? Cuando las razas se mezclan, las mal llamadas razas se mezclan, que dan lugar a subrazas. En Estados Unidos teníamos el caso de la ley de la gota de sangre, que era increíble. Según esta ley, si un solo antepasado tuyo era negro, tú eras considerado negro. Hay una película, Los hombres libres de Jones, en la que hay una escena con la que me reí mucho, aunque la peli no es ni mucho menos de risa. En ella muestran el caso de un hombre al que están juzgando, intentando averiguar en el juicio a ver si es negro o no, cuando ves claramente que el tío es más blanco que la leche, es rubio, tiene la piel muy blanca y me parece que tiene hasta los ojos claros. Y yo decía, pero ¿cómo cojones va a ser negro si es claramente blanco? Bueno, pues según esta ley, como había una sola persona negra en su árbol genealógico, ya era considerado negro. Esto es curioso, es curioso porque luego también los negros no son considerados negros, depende de dónde estén. Celia Cruz era considerada latina, sea lo que sea eso. En fin, aquí también tiran un cacao bastante interesante aquellas personas que defienden la existencia de razas. Claro, porque y precisamente todos esos ejemplos que tú estás mencionando son evidencia de que esto es mucho más una construcción social, es decir, un invento de nosotros mismos, que algo que está ahí en la realidad. El tema de la gota de sangre, pues lo ilustra muy bien. Como tú muy bien has dicho, según las reglas sociales en Estados Unidos, por ejemplo, si yo tengo 8 bisabuelos, como todos nosotros lo tenemos, si de esos 8 bisabuelos solo uno era considerado negro, pues ya yo sería considerado un negro en Estados Unidos, ¿no? Pero esas mismas reglas no aplican así en otras partes del mundo. En Brasil era más bien a la inversa. Si de 8 bisabuelos que yo tuviese, uno solo fuese blanco y los otros 7 fueran negros, pues yo sería considerado blanco. Todo eso es evidencia de que todo esto es una construcción social y es bastante caprichosa, y de que no hay, un parámetro bien establecido, riguroso y preciso para definir a qué grupo biológico pertenece cada quien. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir así en un hipotético futuro. Podría darse el caso, por ejemplo, si hay suficiente aislamiento entre poblaciones, que cada una, en función de bien sea la selección natural o selección artificial, desarrolle distintos rasgos, y si cada una de estas poblaciones están lo suficientemente aisladas entre sí, sí podrían surgir claramente distintos grupos raciales en el seno de la especie humana, que es más o menos lo que se ha hecho con los perros, por ejemplo. O sea, yo sí creo que la noción de raza sí cabe muy bien a la especie del perro, pero no hacia la especie humana, porque es que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la especie humana no es lo suficientemente antigua como para haber propiciado esas diferencias en el seno de nuestra especie. O sea, para que surjan distintas razas en el seno de una especie, o bien esa especie tiene que haber existido durante mucho tiempo para permitir la variabilidad, o bien tiene que haber suficiente aislamiento entre unas y otras. Y eso, ninguna de esas dos condiciones se ha dado en la especie humana. La especie humana más o menos tiene una existencia de unos 200.000 años de antigüedad, más o menos, y nunca ha habido grandes barreras para separar algunas poblaciones de otras. Ciertamente ha habido algunos grupos aislados, y puede ser que quizás algunos de esos grupos aislados sí tengan una mayor proporción de rasgos biológicos que no hay en el resto de la población, pero no lo suficiente como para considerarlos raza. ¿Por qué se ha habido, por ejemplo, razas entre los perros y no propiamente entre los seres humanos? Bueno, porque los perros se han estado sujetos a lo que Darwin llamó selección artificial, donde los criadores deliberadamente separan o segregan a distintos perros para que entre sí y poder preservar algunos rasgos en particular en una población. Entonces, entre los perros sí es mucho más adecuado hablar de raza, porque ahí sí hay una clara distinción. Y a pesar de que los perros no son una especie, son más o menos igual de joven que la especie humana, en el caso de los perros sí ha habido más separación deliberada entre distintas poblaciones debido a las prácticas de cría artificial. En la especie humana no ha habido eso. Ha habido alguna gente que lo ha propuesto, los llamados, el programa de la eugenesia. Ha propuesto, aquellas personas que tienen algunos rasgos en particular que nosotros queremos preservar, vamos a aislarlos
del resto de la población y crear una nueva raza de superhumanos. Eso fue una idea que estuvo muy popular a principios del siglo XX en algunos países. En España no tanto, en América Latina tampoco, pero en los países escandinavos, en Estados Unidos e Inglaterra, la eugenesia sí fue relativamente popular. El proyecto Lebensborn que llevaron los nazis a cabo fue terrible y pretendían un poco, pues bueno... Sí, claro, los nazis bebieron de las aguas de la eugenesia, porque efectivamente esto era una idea que estaba muy en boga en los años 20 y 30 en Europa. Y ciertamente la idea que ellos tenían de crear crear una raza aria libre de impurificaciones de otros grupos obedecía a esta ideología de que, bueno, era necesario aislar a un grupo humano en particular para no contaminar con genes que procederan de otras poblaciones que, digamos, afectaran la constitución humana de esos grupos. Pero además de las grandes objeciones morales que haya eso, es aún así muy difícil, porque es muy difícil aislar algunos rasgos para poder desarrollar algunas poblaciones con algunos rasgos específicos. Con los perros, la cría artificial ha dado algunos resultados, pero no ha dado todos los resultados que los criadores han buscado. Y con la especie humana, si se llegase a plantear eso, sería aún más difícil. Por eso es que la eugenesia es una idea que ha resultado muy destructiva, no solamente por las objeciones morales de obligar a alguien a casarse con otra persona si así lo desea, o como incluso se llevó a hacer con la eugenesia de esterilizar a gente que era considerada subnormal, etcétera, sino también porque es que desde un punto de vista genético es difícil implementar un programa así. Otra de las razones que lleva a hacernos ver que la raza no es más que un constructo social sería, pues bueno, lo que comentaba un poco antes por encima, ¿no? Una misma, dependiendo de dónde estemos, una misma persona se la puede considerar de una raza u otra. Como mencionaba antes, Celia Cruz era considerada de raza latina, sea lo que sea eso, en Estados Unidos. Y, por ejemplo, yo creo que todos tenemos amigos muy morenos, que parecen árabes, pero que al haber nacido y vivir aquí se les considera caucásicos. Esto es un lío de tres pares de narices. Sí, bueno, en el caso de Estados Unidos, la noción de latinos ya eso ha cambiado en los últimos años, porque tienes razón en que originalmente eran considerados un grupo racial, pero a los políticos latinoamericanos se les hizo ver, a los políticos norteamericanos, perdón, se les hizo ver que había gente latina parecida a Celia Cruz, y hay gente latina, pues, parecida a Don Francisco. No sé si sabes quién es Don Francisco, es un presentador de televisión chileno muy famoso, que más o menos tiene rasgos físicos más similares a los de los europeos que los de los africanos. Entonces, si los dos califican como latinos, ¿cuál será la definición biológica del grupo latinos en Estados Unidos si hay tanta gente blanca como gente negra? Entonces, al final los políticos norteamericanos reconocieron ese problema y hoy ya no se considera a los latinos un grupo racial, sino meramente un grupo étnico en los que puede haber distintos grupos raciales dentro de ese grupo étnico. Pero hasta hace poco, efectivamente, los latinos no eran considerados meramente un grupo étnico o cultural, sino un grupo racial con supuestas características aparte. Pero claro, eso lleva entonces a todos estos problemas que tú has mencionado. Celia Cruz. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar. Tradicionalmente en Estados Unidos era clasificada como latina, pero si tú ves el aspecto de la cruz, pues es muy parecido al de gente que sería considerada negra en Estados Unidos, como por ejemplo Angela Davis. Entonces, claro, todo esto añade al problema, a la confusión, a lo que conduce el concepto de raza. También ha ocurrido, por ejemplo, con los judíos. ¿Son los judíos una raza o no? Y en el libro yo les dedico un capítulo a este tema. Sí. Bueno, hay gente que opina que sí. Hay gente que opina que los judíos tienen, más o menos igual que los vascos, algunos preponderancia de rasgos biológicos más altos que en otras poblaciones. Pero yo creo que la mayor parte de los genetistas diría que no. Que los judíos en su expansión por el mundo se han mezclado con otras poblaciones, que no han tenido el suficiente aislamiento como para poder propiciar una raza aparte, y que la judeidad no está definida por rasgos biológicos, sino más bien por rasgos culturales.
Puede ser que estereotípicamente nosotros asociemos a narices grandes con los judíos, o ojos negros, o pelo un poco enrizado, pero bueno, esos son meros estereotipos que en realidad no tienen asidez en la realidad. No hay un rasgo que uno pueda decir un rasgo biológico que uno pueda decir que es definitorio de los judíos. Los judíos son un grupo cultural, pero el problema está en que aquellos que han querido perseguir a los judíos, empezando por el propio Hitler, sí les han atribuido rasgos biológicos particulares. Entonces, por ejemplo, Hitler quiso racializar a los judíos. Hitler se empeñó mucho en decir que los judíos no eran un mero grupo cultural, sino que tenían características biológicas en comunes entre ellos, y que aún así los descendientes de judíos no siguiesen la religión judía y no estuviesen identificados con la identidad, ellos seguían siendo judíos porque estaba inscrito en su sangre todos estos rasgos. Y más o menos de eso trataban las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg decían que si de 4 abuelos tenía un abuelo judío, pues ya se era judío. Y bueno, había mucha gente que objetaba y decía, bueno, pero yo no tengo ninguna vinculación con los judíos, yo no hablo la lengua de los judíos, bien sea el yiddish o el hebreo. Yo soy bautizado como cristiano. Las leyes de Nuremberg aún así establecían que, digamos, el ser judío se llevaba en la sangre, es decir, que era un rasgo biológico. Entonces, en ese sentido, Hitler pues racializó a los judíos. Pero claro, eso no tiene ningún asidero científico, porque los judíos en realidad son un grupo cultural. Ha habido algunos intentos de alguna gente de decir, bueno, hay algunos rasgos biológicos que tienen más preponderancia en los judíos que en otras poblaciones, pero esos alegatos la verdad es que no tienen mucho respaldo empírico. You know a hard time seem like these here to stay. Tú sabes que en la España, después de los Reyes Católicos, surgió toda una obsesión sobre quiénes eran cristianos nuevos y cristianos viejos. Y los llamados cristianos viejos eran aquellos que, siendo cristianos, no venían de familias judías. Mientras que los cristianos nuevos eran aquellos que se sospechaban de que, aún siendo cristianos, venían de familias judías y que eran conversos. Y en buena medida la Inquisición surgió para identificar a esos posibles cristianos nuevos, que vinieron de familias judías. Entonces en España siempre hubo una obsesión paranoica con que aquellos que se hacían llamar cristianos en realidad no lo fuesen. Y claro, el argumento, a pesar de que no era explícito como tal, el argumento era en parte biológico, porque se asumía que aquel que viniese de ancestros judíos seguía siendo judío aún si no tenía ningún rasgo cultural judío. Entonces, claro, la asunción era Qué lío, que Dios mío. el ser judío se llevaba en la sangre y que era un rasgo biológico. Entonces, si bien esta noción de la limpieza de sangre, así fue como se llamó en la España posterior a los Reyes Católicos, y bien la noción de pureza de sangre y la limpieza de sangre, que era un procedimiento burocrático formal que había que hacer para demostrar que no se tenían ancestros judíos, si bien no era explícitamente racista, a la manera que sí lo fue nazis, o sí lo fueron los nazis después con sus teorías sobre distinciones raciales, eso sí fue un primer germen de concebir que algunos rasgos que nosotros pensaríamos que son meramente culturales, en realidad van inscritos en la sangre. Y claro, es una forma muy peligrosa de pensar, porque eso es asumir que la cultura está inscrita en la biología. Y ciertamente nosotros no nos debemos cerrar a la posibilidad de que algunos de nuestros rasgos mentales tengan alguna base genética, entre ellos, por ejemplo, la inteligencia. Pero de ahí a decir que la cultura de cada quien se lleva en la sangre, es un paso ya, un texto largo que ningún científico serio debería dar. Claro. Bueno, respaldando la existencia de las razas, está por ahí la hipótesis multirregional, según la que, corrígeme si me equivoco, no somos los descendientes de los Homo sapiens que salieron de África, sino que hay distintas razas de Homo sapiens porque éstas evolucionaron a partir de poblaciones aisladas de Homo erectus. Esto no hay por dónde pillarlo, es insostenible por diversas razones, ya que hay muchas más evidencias, obviamente, que respaldan la teoría del origen reciente y la del ancestro común, la de la Eva mitocondrial. Explícanos un poquito todo esto. Sí, bueno, son dos teorías que en un momento, estoy hablando más o menos en los años 50 del siglo XX, tuvieron eminentes científicos de parte y parte. Como tú muy bien dices, la hipótesis regional postula que el primer tronco que salió de África
el Homo erectus pues pobló el mundo, puede dar hasta China, que sería el hombre de Pekín, el hombre de Pekín efectivamente es Homo erectus, pero otro tronco de Homo erectus llegó hasta Europa y ahí mutó hacia la subespecie que conocemos como el hombre neandertal, y poblaciones europeas son descendientes de los neandertales. Esa es la hipótesis multirregional. Esa hipótesis dice que la diferencia entre negros, blancos y amarillos es mucho más antigua en las divisiones de la humanidad. Mientras que la teoría del origen reciente dice, bueno, sí, ciertamente Homo erectus salió de África y llegó a poblar Asia y Europa, pero nosotros no somos descendientes de él. Es decir, aquel tronco de Homo erectus que se fue hasta Asia y cuyo representante, por ejemplo, es el hombre de Pekín, que son unos fósiles muy famosos que se han encontrado ahí, en realidad ese Homo erectus no condujo a la especie humana actual, sino que se extinguió. Y que la especie humana actual en realidad procede de ya un Homo sapiens plenamente constituido que salió de África, y todos los distintas poblaciones mundiales proceden de ese tronco. Esta segunda hipótesis es la teoría del origen reciente, y hay bastante evidencia de eso. La principal evidencia es lo que tú muy bien dices, la evidencia mitocondrial. Las mitocondrias son unas pequeñas estructuras que están fuera del núcleo de nuestras células, que tienen información genética, pero que solo la pasan las madres, de mujer a mujer. Es decir, los hombres no aportan información genética a las mitocondrias. Entonces, comparando la diversidad de mitocondrias que hay en toda la población humana y conociendo el ritmo de mutaciones, se podría llegar a la conclusión de que nosotros todos tenemos una ancestra en común que vivió cuando mucho hace unos 150.000, 200.000 años. Entonces, las mitocondrias son evidencia de que toda la especie humana procede de un ancestro en común que vivió hace unos 200.000 años. Cabe destacar una cosa, a esta hipotética ancestra común se le llama Eva, bueno, para que el entendimiento popular conciba la idea de un ancestro en común. El problema ha sido que algunos grupos religiosos se han apropiado de esta hipótesis científica para decir que Adán y Eva existieron, y no es eso lo que esta teoría está diciendo. Ay, no se pueden estar quietitos y callados, de verdad. Qué gente. ¿Perdón? No se podrían estar quietitos y callados. ¿Qué? No, exactamente. Aprovechan la oportunidad para confundir cada vez que pueden. Lo que esta teoría no dice que Adán y Eva existieron como lo narra la Biblia. Lo que dice es que tenemos un ancestro en común, solo Eva, solo una mujer, porque la mujer es la que transmite las mitocondrias, que probablemente es la ancestra de todos nosotros, conociendo el ritmo de mutaciones, seguramente vivió hace algunos 200.000 años. Eso no quiere decir tampoco que ella fue la primera ser humana moderna que existió. Esta mujer es la madre de la humanidad, la Eva genética de la que todos descendemos. Vivió hace 150.000 años en el este de África, y todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen parentesco con ella. Las mitocondrias son diminutas estructuras que se encuentran en el interior de casi todas las células humanas. Los hombres las heredamos de nuestras madres, pero no se las podemos pasar a nuestros descendientes. En las mujeres pasan de madres a hijas a través de interminables generaciones, casi sin cambio alguno. Y así es como podemos seguir el rastro hasta nuestra Eva genética y sus hijas. Así que, escrito en su interior, está la historia de las mujeres del mundo y, por lo tanto, de la raza humana. Es sencillamente que es la primera ancestra, la ancestra más común, más reciente de todos nosotros. Sí, o sea, como que solo las personas de su linaje fueron al final las que salieron adelante, por así decirlo. O sea, es decir, sí, tenemos esa y que es toda la población humana actual. Don't you know a hard time? Can't you see hard times are here to stay? You know a hard time seem like they're here to stay. Los negros tienen con mayor frecuencia una enfermedad llamada anemia de la célula falciforme. Hay muchos gitanos asmáticos, entre algunas poblaciones indígenas hay más casos de tuberculosis y los judíos creen tener todas las enfermedades anteriores. Sí, verás, yo estoy obsesionado con la muerte. Es un gran tema para mí y tengo una visión muy pesimista de la vida. ¿Realmente existen las enfermedades raciales? Yo diría que no existen enfermedades raciales. Porque en primer lugar,
la dificultad de establecer quién pertenece a una raza y quién pertenece a otra raza a la hora de llevar esas estadísticas. Supongamos, por ejemplo, a alguien como Barack Obama, y supongamos que Barack Obama tiene la anemia de la célula falciforme. Barack Obama contaría como negro o como blanco. Es decir, la enfermedad de Barack Obama se la vamos a sumar al grupo de los negros o al grupo de los blancos. Claro. Y en parte aquí la problemática empieza es con las dificultades que hay a la hora de clasificar. Si seguimos la gota de la regla de una gota de sangre en Estados Unidos, pues Barack Obama calificaría como un negro. Pero si seguiríamos las reglas sociales que se aplican en otras partes del mundo, eso Barack Obama calificaría más bien como dentro del grupo de los blancos. Entonces se sumaría un paciente a ese grupo y no al otro. Entonces la arbitrariedad a la hora de llevar las estadísticas es un primer problema. Pero luego hay otro problema también, que es que algunas de estas enfermedades que aparentemente están asociadas a grupos raciales en particular son más bien efectos colaterales distintos a efectos colaterales que surgen de otras enfermedades. La anemia falciforme surge en buena medida en aquellas poblaciones que tienen una alta proporción de malaria, porque la selección natural ha propiciado que aquellos que desarrollan un gen particular para defenderse frente a la malaria también los hace más vulnerables en algunas condiciones específicas a la anemia de las células falciformes. Entonces, no es que esté asociado con grupos raciales en particular, sino que la anemia falciforme, de células falciformes va a estar más asociada a poblaciones que estén en condiciones climatológicas donde la malaria sea más prevalente. Entonces, no es que esté asociada a grupos raciales en particulares, sino a algunas condiciones climatológicas, y en esas condiciones climatológicas hay grupos raciales de diversa índole. Entonces, no cabe realmente la hipótesis de que hay enfermedades que estén asociadas a grupos raciales en particular, sino que otras condiciones, bien sea climatológicas o más aún sociales, pueden coincidir con algunos grupos raciales, pero no es que los determinados grupos raciales determinan algunas enfermedades en particular, sino que más bien coinciden por alguna distribución geográfica, pero si algunos por ejemplo, los negros que viven en zonas templadas, y los hay, donde la malaria no es un problema, esos grupos de negros ahí no tienen el problema de la anemia falciforme. Claro. Entonces, no es propiamente debido a constituciones raciales, sino más bien a los problemas de distribución geográfica y también algunas condiciones sociales. Can't you see my clothes very thin? Yes, sir. Bueno, tenemos también un tipo de racismo que no sabría muy bien cómo definirlo. Racismo del buen rollo, racismo positivo, racismo hippie, no sé. Pero es un tipo de racismo que consiste un poco en ensalzar las virtudes. Pues bueno, por un lado los negros son mejores deportistas. ¡Yujú! ¡Eres el mejor, Carl! ¡Seguro que puedes volar! Estoy harto de que todos deis por supuesto que juego bien solo porque soy afroamericano. Los gitanos tienen mucho arte, que si los asiáticos son cojonudos en matemáticas, que si nadie cocina como los vascos, bueno, esto último es cierto, pero salvo lo de los vascos, todo lo demás, además de no ser cierto, también es dañino. Al final, cualquier forma de racismo está siendo dañina para todos. Bueno, yo no veo problema en que si un determinado grupo humano realmente tiene excelencia en alguna habilidad, que lo reconozcamos como tal. Por ejemplo, podríamos decir que los mejores futbolistas del mundo pues, están en Brasil, por ejemplo, o en España. Bueno, yo no vería tanto problema con eso. El problema está cuando generalizamos y además le atribuimos orígenes biológicos. Si yo fuese a decir que es que hay un gen en la población baja que los hace cocinar tan bien y yo no produzco ninguna evidencia que muestre que ese gen existe, ahí es donde está el problema. Pero yo sí podría admitir, en principio, bueno, que hay países que tienen mejor gastronomía que otros, y yo creo que sería injusto no reconocer que es así. La comida baja, a mí me encanta. Pero es algo meramente cultural, claro. Hay países que les va en el deporte mejor que a otros.
España, hasta donde sé, en los últimos años ha tenido un boom en el deporte, ¿no? Con el Real Madrid y Nadal y ganaron el Mundial de Fútbol y todas esas cosas. Entonces, uno podría reconocer que ciertamente España, pues, tiene una mayor aptitud para el deporte que otros países por ahora. Lo peligroso está en atribuirle orígenes biológicos a eso. Claro. Si uno diría, bueno, no, porque es que los españoles están ganando mejor en el fútbol, porque ellos tienen mejores pulmones que, qué sé yo, que los venezolanos, por ejemplo. Bueno, ahí es donde habría que tener las cosas con cuidado. Ha habido algunos científicos que han intentado llegar a estas hipótesis. Algunos han dicho, por ejemplo, bueno, que la densidad ósea de los negros, por ejemplo, no les permite nadar bien, entonces que por eso que casi no hay negros campeones de natación. Y hay otros que dicen, bueno, pero por otra parte los blancos no tienen las fibras en los músculos que les permiten correr tan rápido, entonces por eso que no hay tanto blanco campeón de atletismo. Pero esos alegatos, por razones que yo pongo en el libro, no son muy sostenibles, porque, de nuevo, en primer lugar está el problema de la arbitrariedad en las clasificaciones raciales. ¿Quién cuenta como negro? ¿Quién cuenta como blanco? Claro. ¿A cuál grupo vamos a atribuir un campeón? Por ejemplo, pensemos en alguien como, qué sé yo, Ronaldo. Bueno, ¿Ronaldo es negro o es blanco? No te estoy hablando de Cristiano Ronaldo, sino el Ronaldo de hace unos años, sí, que jugaba en el Real Madrid. ¿Él es negro o es blanco? ¿Su excelencia deportiva se la vamos a atribuir a los negros o se la vamos a atribuir a los blancos? Ese es un primer problema. Y el otro problema también es que, por lo menos en el caso del deporte, hay muchas variables sociales que hay que tener en cuenta. Por lo general el deporte, el éxito deportivo, por una parte está asociado a las inversiones estatales, es decir, cuánto dinero un estado invierte para formar a sus atletas, pero también a la poca disposición que hay en otras profesiones. Si tú, por ejemplo, haces un arqueo de los grandes boxeadores del mundo, por lo general suelen venir de zonas muy deprimidas en donde no hay oportunidades laborales en otros campos. Claro. Entonces, claro, como no tienen oportunidad para trabajar en otras cosas, pues no les queda más remedio que intentar la vida en el boxeo, que es un deporte que desgasta mucho el cuerpo. Entonces, ¿por qué la mayoría de los boxeadores, los campeones de boxeo son negros? Y tú piensas en todos los boxeadores, los grandes boxeadores que ha habido, casi todos han sido negros. Muhammad Ali, Mike Tyson, Evander Holyfield. Es porque ellos tienen una característica racial que los haga más impulsivos, más agresivos para triunfar en el boxeo, o más bien porque, bueno, debido al racismo no ha habido oportunidades laborales en otros espacios de la vida y, bueno, no les ha tocado más remedio que entrar en el mundo del boxeo. Yo diría más bien que es lo segundo, es decir, que son condiciones sociales que hacen que un determinado grupo tenga mayor triunfo en algún deporte o en alguna otra actividad. Yo no creo que haya rasgos biológicos específicos que haga que alguien sea mayor, tenga mayor aptitud deportiva que otra. Ahora, por otra parte, sí hay que admitir que el éxito deportivo tiene una base genética, eso es innegable. Lo cuestionable es si esa base genética está racialmente distribuida, y ahí es donde yo diría que no. A pesar de que yo sí creo que el éxito deportivo tiene una base genética, esa base genética no está racialmente distribuida. Yo no diría que los negros tienen más genes para ganar en un deporte y los blancos tienen más genes para ganar en otro. Eso la evidencia no lo sostiene. Sí, bueno, además esto también, lo que decía, los asiáticos son buenos o los japoneses son buenos en matemáticas. Ahí estamos también estableciendo una categoría intelectual, es decir, hay razas que son más listas que las otras, hay razas que son intelectualmente superiores. Esto es muy grave también. Sí, esto es algo muy grave. Ahí es donde está el mayor problema. Por ejemplo, muchos negros se han resentido, con justa razón, de que se diga que ellos son campeones natos, porque eso lleva también implícita la noción de que, bueno, ustedes tienen buenos genes para los deportes, pero no tienen buenos genes para la inteligencia. Y claro, eso es una noción muy peligrosa, porque al asumir que hay gente que es naturalmente más inteligente que otra, eso propicia todo un sistema de segregación social que reserva a algunas profesiones para algunos grupos raciales y algunas otras profesiones para otros. Pero aquí yo creo que de nuevo hay que ir con cuidado. Yo no creo que se pueda negar la base genética de la inteligencia. Y para esto se han hecho muchos estudios, sobre todo con gemelos idénticos separados al nacer, criados en circunstancias distintas, y resulta ser que terminan teniendo más o menos el mismo coeficiente intelectual. Entonces, la inteligencia, una base genética, ciertamente sí la tiene. Pero, lo mismo que con los talentos deportivos, yo no creo que esté demostrado que esa base genética esté racialmente distribuida. Sí hay que aceptar,
y esto nos podrá doler mucho, pero es un hecho que no podemos evadir. Sí hay que aceptar que cuando se han recogido datos de coeficiente intelectual, las poblaciones subsaharianas, es decir, las del África subsahariana, o las poblaciones de negros en América y en Europa, suelen tener coeficientes intelectuales más bajos que las poblaciones de blancos o los países europeos. Es un hecho ineludible, no lo podemos eludir. El problema es la interpretación que le damos a eso. Esas diferencias que hay entre el CI, el coeficiente intelectual de los blancos, y el coeficiente intelectual de los negros, ¿se debe a motivos biológicos o se debe a otras cosas? Y yo aquí diría que, bueno, si bien la inteligencia tiene una base genética, hay que tener en cuenta también todo el añadido social que hay en el desarrollo de la inteligencia. Por más inteligente que sea un niño, si yo a ese niño no lo expongo a una educación, a un cariño, y le ofrezco las condiciones sociales para desarrollar esa inteligencia, ese niño no la va a desarrollar. Entonces, la inteligencia tiene una base genética, pero también tiene un añadido social. Y yo creo que esa diferencia de coeficiente intelectual que hay entre blancos y negros, que se ha recogido esa diferencia en todos los censos que se ha hecho de estas cosas, y como te digo, un hecho que no podemos evitar, eso no quiere decir que esa diferencia se deba a características biológicas. Las características sociales tienen mucho que ver. Porque claro, las poblaciones negras han sido las excluidas de los sistemas educativos, y los países subsaharianos, envueltos en guerras civiles y colonialismo y esclavitud y tantas otras tragedias históricas que había en esos países, pues obviamente eso ha frenado los sistemas educativos. Pero yo creo perfectamente posible que si tomamos a un niño de Liberia o Senegal o Camerún y lo criamos y lo sometemos a un sistema educativo en España, en Francia, en Noruega, pues hay las posibilidades de que ese niño sea tan inteligente como cualquier otro niño español, noruego o francés. No es propiamente un impedimento biológico, no pareciera ser eso. Sí hay, como te digo, una base genética para la inteligencia, pero es dudoso que esa base genética esté racialmente distribuida. I don't know what I'm going to do. Hard time, hard time. Oh, boys, it's getting me down. Y añadido a eso, está también el problema de que las pruebas de CI, las pruebas de coeficiente intelectual, han estado sometidas a muchas críticas. Primero porque se dice que esas pruebas no se sabe bien qué es lo que miden. Claro. Muchas de esas preguntas podrían tener sesgos culturales. No es del todo seguro que miden realmente la inteligencia, porque es que además no siquiera nosotros estamos seguros de qué es la inteligencia. Porque puede haber aquello que algunos psicólogos llaman inteligencias múltiples, que puede ser que tú seas muy matemática, pero no seas muy buena en escribir un discurso, por ejemplo, o a la inversa. Entonces, claro, la palabra inteligencia es un concepto que engloba muchas cosas, y estas pruebas de CI supuestamente quieren aglutinar todas esas en una sola, pero los críticos de las pruebas de CI dicen que no, que realmente el CI solamente trata de medir las habilidades lógico-matemáticas y algunas habilidades lingüísticas, pero eso deja por fuera muchísimas otras habilidades que también cuentan como inteligencia. Entonces, el instrumento que se utiliza para segmentar a la humanidad entre gente más inteligente y gente menos inteligente, que son estas pruebas de CI, de coeficiente intelectual, también han sido muy cuestionadas. Entonces, no debemos confiar demasiado en esos datos que nos dicen que los blancos son más inteligentes que los negros. Pero sí es un hecho ineludible que en las pruebas de CI, aquellos que son considerados blancos tienen un mayor porcentaje que aquellos que son considerados negros. Ahora, que eso se deba a motivos biológicos, no lo creo. Y que estas pruebas realmente midan la inteligencia, eso también está abierto a discusión. En cualquier caso, bueno, muchísimas gracias, Gabriel Andrade, por habernos dejado tan claro que efectivamente las razas no existen, es todo un constructo social. Lo único que se podría más o menos medir, pues eso, sería las diferencias culturales o lo que fuera, pero
Más allá del color de piel, la verdad es que no hay grandes diferencias. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la zona crítica. Gracias a ti, Ana, por llamar, y un saludo a toda la gente allá en el País Vasco. Muchísimas gracias, un beso enorme. Traveling Godspeed, and to the left of me, pull over, he said, police brutality. The Godfather said you got to have soul. In the meantime, JB gets 1, 2, 3. We the people keep funk alive through commissary, but that's okay. Remember equal opportunity. Shackles, chains, 9 a cloud. Say it loud. I'm black and I'm proud. By the way, Van Glorious, JB, protected by the red, the black and the green with a key city. Como hemos podido ver, o mejor dicho, escuchar, las razas humanas no existen. El antropólogo Ashley Montagu las llamó el mito más peligroso para la humanidad. Y es que gracias a este mito hemos tenido esclavitud, genocidios y un sinfín de situaciones crueles, abusos y enormes injusticias que desgraciadamente perduran a día de hoy. Las diferencias entre las distintas poblaciones se quedan a flor de piel. El RH, la cantidad de melanina, la textura del pelo o el tamaño de los ojos o de la nariz no determinan una raza, ni siquiera determinan una etnia. Yo no soy vasca porque lo diga mi sangre, de hecho soy A positivo. Lo soy por el idioma, la cultura y un montón de cosas más que tampoco tienen por qué venir en paquetes. Conozco vascos que cocinan fatal. Las personas más altas del mundo, los Masái, y las más bajas del planeta, los Mbuti, o conocidos por algunos como pigmeos, se supone que pertenecen a la misma raza. No todos los europeos se parecen al tecnovikingo, por desgracia para mí. Ni todos los asiáticos son blancos y con ojos rasgados y pelo liso. Mirad si no las poblaciones de Borneo y Sumatra. Me resulta increíble recordar lo que hace menos de 15 años ponía en mis libros de texto, y sospecho que seguirá siendo materia escolar a día de hoy. Lo que los profesores nos decían en Naturcienciak o en Inguru, Ciencias Naturales y Conocimiento del Medio. Según esos libros y según esos profesionales de la educación, que eran unos absolutos ignorantes y a los que guardo enorme rencor, las razas humanas existían y además eran 4: negros, blancos, amarillos y cobrizos. Fijaos en las manos de quienes están dejando las personas la educación de sus hijos. ¿Por qué nos extraña que haya racismo si educamos a las personas en que existen las razas? ¿Por qué nos extraña que haya machismo si educamos a los niños en que las mujeres son más maternales, más sentimentales, más redondeadas y los hombres más agresivos, más fríos, emocionalmente más distantes y más cuadriculados? A ver si esto va a ser un constructo social y resulta que las niñas quieren tener hijos cuando sean mayores porque las habéis obligado a jugar con nenucos en su infancia. A ver si es que los tíos son más cuadriculados porque es lo que se les exige que sea. No hay nada que determine en nuestros genes que seamos de una manera u otra. Respaldarlo, aunque sea ensalzando las virtudes de unos y de otros, solo trae exclusión. Nos empaqueta y degrada. No seamos tan hippies, que a veces con estas chorradas el buenrollismo se nos da la vuelta y se hace bastante facha. Os ha hablado Anne Lindane y os deseo buenas noches. Euskalduna naiz eta harrona